grabar. Ahí estamos grabando. Les decía que va a ser la última clase porque el módulo 6 en realidad es una recopilación de todos los temas anteriores y el práctico es, bueno, solamente ejercicios, no hay teoría en el módulo 6. Es como una revisión para de alguna manera integrar los contenidos anteriores. Así que como desarrollo, la materia terminaría en el módulo 5, ¿no? En este que vamos a ver. Bueno, vamos entonces al módulo 5, lo vamos a ver. No sé si ustedes ya lo han leído, han visto algo. Si no, no hay problema. ¿Dónde está? Acá. Uy, yo estoy igual que Leticia, me cuesta también. Tremendo. Ah, de acá. Bueno, a ver si me abren cosas que... Acá está el módulo 5. Bueno, el módulo 5, a ver, lo vamos a hacer más chiquito los participantes. Ahí está. Aborda el verbo, en especial los verbos irregulares, y parte, bueno, acá me sale ahí está, ahí se ve bien. Parte de la morfología del verbo, o sea, de la forma, que ya sabemos que tiene dos partes, que una es la raíz y la otra es la desinencia. Siempre para obtener la raíz yo voy a partir del verbo en la forma infinitiva, o sea, del nombre del verbo. Por ejemplo, acá dice estudio. Para analizar esa forma debo escribir el verbo infinitivo, es decir, estudiar. Una vez que tengo el infinitivo ya puedo sacar las desinencias, que son 3, ar, ir, según sea de la primera, segunda o tercera conjugación. Sacando la desinencia, lo que resta hacia la izquierda es la raíz. Entonces acá yo, si saco ar de estudiar, me queda estud y yo la desinencia, o encaminar, camin, y haré en futuro. Bueno, ¿cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular? Es regular cuando no altera ni la raíz ni la desinencia en comparación con los verbos que se llaman modelos. ¿Cuáles son los verbos modelos? Son 3. Amar, temer para la segunda y partir para la tercera conjugación. Entonces, si no hay cambio de raíz y desinencia, comparándolo con los verbos modelos, el verbo es regular. Y al contrario, el verbo es irregular cuando cambia, cuando altera, dice acá, cambia la raíz y o la desinencia. O sea que el verbo puede cambiar una u otra parte o las dos. Hay verbos que cambian, ya vamos a ver, que cambian y la raíz y la desinencia, siempre en comparación con los verbos modelos, que son esos 3. Bueno, ¿hasta ahí está claro? Sí. Sí, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para saber si un verbo es irregular? Por ejemplo, si yo tengo la forma salto, ¿sí? Y yo debo determinar si esa forma salto es irregular. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir arriba del verbo la forma infinitiva, saltar. ¿De qué verbo viene salto? De saltar. Como termina en nar, lo voy a comparar con el verbo modelo, que es amar. Y luego voy a colocar el verbo amar en el mismo tiempo y en la misma persona en que está salto. O sea, salto sería primera persona del singular, presente. Entonces voy a poner en primera persona del singular presente el verbo amar. Sería yo amo. Una vez que tengo estas 4 formas, ¿sí? Voy a comparar primero la raíz de sal con la raíz del infinitivo, y ahí veo que no hay ningún cambio. Y luego comparo la desinencia del verbo modelo con la desinencia que yo tengo en la forma esta que debo determinar. Acá yo veo que no hay ningún cambio. Salt y salt son iguales y o son iguales. De manera que eso me lleva a la conclusión de que esta forma es regular. Pero ¿qué ocurre en el verbo, en la forma doy? Doy viene de dar, ¿sí? También el verbo modelo va a ser amar. Y doy está en presente del singular. Tengo que poner yo, amar, yo amo. Entonces ahí al comparar la raíz, no hay problema, es igual, pero las desinencias no son iguales, porque una es o y la otra es hoy. Agrega ahí
otra letra que no estaba. Entonces, al haber ese cambio, ya determinamos que es una forma irregular. ¿En dónde? En la desinencia. ¿Hasta ahí se entiende? Muy bien. Sí. Bien. Después tengo esta forma, por ejemplo, se repiten muchos verbos. El verbo perder, en la forma pierdo, ya pasamos a una segunda conjugación porque el verbo infinitivo termina en er. Entonces el verbo modelo va a ser temer, ya no amar, temer. Y la forma yo pierdo está en presente, yo temo, es lo que corresponde para la comparación. Acá las desinencias son iguales, pero per y pierd, la raíz, no es igual. Entonces ahí se produce de una vocal, que es la E, se forma un diptongo, es decir, cuando se une una vocal cerrada, que es la I, con la vocal abierta, que es la E. Esa forma en diptongo la hacen muchos verbos. Hay distintos tipos de diptongación, ya vamos a ver en el cuadrito. Bueno, y acá veamos otra forma, que es del verbo conducir. Yo conduje. Bueno, yo conduje está en pretérito perfecto simple. Entonces, al poner el verbo modelo, conducir, partir sería el modelo, yo debo poner el verbo partir en el mismo tiempo y persona que conduje. Conduje está en perfecto, entonces el verbo partir lo tengo que poner en ese tiempo. Yo partí sería. Entonces ahí vemos que la desinencia del verbo modelo termina en ni y la desinencia de la forma conjugada termina en ne. No son iguales. Y e no son iguales. Y la raíz tampoco es igual porque conduz y abajo dice condujo. Es decir que ha habido un cambio de consonante. La C ha cambiado por la J. Entonces, este verbo, si yo tengo que analizarlo, voy a decir que es irregular tanto en raíz como en desinencia. Entonces, el primer paso es darme cuenta si el verbo es irregular o no, ¿sí? Y el segundo paso sería ver la causa de irregularidad, bueno, que ya la vamos a ver. Entonces, vamos a tomar acá un ejercicio, dice subraya cuáles formas son irregulares. Tomemos a ver, no sé, recordé, supongamos. Entonces, yo tengo que escribir. Si ustedes están ahí con papel, ustedes escriben recordé. Arriba van a poner de qué verbo viene, de recordar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la desinencia de recordar? Ar. ¿Cuál va a ser el verbo modelo? Amar. Amar. Amar, bien. Y entonces, acá dicen, recordé, está en pretérito perfecto simple. Entonces, ¿cómo voy a poner el verbo amar en pretérito perfecto simple? Yo Amé. amé. Muy bien. Amé y recordé. Entonces ahora voy a separar raíz de desinencia. Yo tengo recordar, tengo que sacar ar, entonces hasta la D es la raíz. Esa D la busco abajo, entonces la raíz va a ser record. Y luego con el verbo modelo tengo la raíz am, ar la desinencia y e de la forma conjugada. Entonces, recordé y amé. Yo voy a comparar las dos desinencias. Las dos terminan en qué letra, las dos desinencias. N. N, son iguales. ¿Y las raíces han cambiado? No. No, se entonces, ¿qué voy a mantiene. decir ese verbo que es? Regular. Regular. Es regular, recordé, es regular. Pero tomemos a ver, almuerzan, supongamos. Bueno, ahí estamos igualmente en la primera conjugación. Almuerzan viene de almorzar. Almorzar, ustedes escriben y abajo escriben almuerzar. Bueno, Bien. ahí separo raíz y desinencia. ¿Cuál sería la raíz, Josefina? De almorzar. Almor. Hasta la Z. Hasta la almor. Z, correcto. Entonces busco esa letra abajo y ya tengo la raíz y la desinencia. O sea, la raíz sería almuerz y an la desinencia. Entonces ahora voy a poner verbo modelo. ¿Qué verbo voy a poner? Para comparar. Amar. Amar, bien. Y ellos almuerzan, sería tercera persona plural. ¿Y cómo voy a poner el verbo amar? Ellos Aman. ellos aman, correcto. Entonces, ¿cuál es la raíz, la desinencia de la forma aman? Am, an.
Exactamente, hasta la letra M y la desinencia es AN. Entonces, si yo comparo las dos desinencias, son iguales, AN y AN. Pero ¿qué pasó en la raíz? Almors, tengo una raíz y abajo tengo almuers. No son iguales, ¿sí? Ahí se ha producido lo mismo que en la forma que veíamos recién de perder, pierdo. Ahí se ha producido una diptongación. ¿Por qué? Porque yo tengo en la raíz la letra O y abajo yo tengo UE, ¿sí? Porque si fuera regular sería almorzan, pero es almuerzan. Entonces, la O se ha transformado en un diptongo, la U es una vocal cerrada, más la E una vocal abierta. Entonces, ¿qué digo de ese verbo? Que ese verbo es irregular en la raíz, bueno, y la causa de irregularidad se llama diptongación. Bien, seguimos con el módulo. Acá dice irregularidad común o propia. ¿Qué quiere decir irregularidad común? Que hay un grupo de verbos que le ocurre el mismo cambio. En cambio, en la irregularidad propia, cada verbo tiene un cambio que no se da en otros verbos. Por ejemplo, el verbo ser, o el verbo ir, o el verbo caber, los cambios que tienen son únicos de ese verbo, por eso se llama irregularidad propia. ¿Sí? Bien. Ahora siguen las reglas, se llaman, acá dice grupos de tiempos correlativos, pero también se lo conoce como reglas de irregularidad. Y hay básicamente tres reglas. La primera regla es para los tiempos presentes. ¿Qué dice la regla? Dice que si un verbo es irregular en el presente del modo indicativo, esa irregularidad se va a repetir, o sea, el verbo también va a ser irregular en el presente del subjuntivo y en el imperativo. Esa es la primera regla. Por ejemplo, el verbo perder hace tú pierdes en el indicativo, en el subjuntivo hace que tú pierdas y en el imperativo pierde tú. Entonces, la primera regla es para los presentes. La segunda regla de irregularidad es para los que llamamos tiempos pretéritos o pasados. Y dice lo siguiente, que si un verbo es irregular en el pretérito perfecto simple del modo indicativo, también lo será en el imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo, el verbo tener hace el tuvo y en el imperfecto del subjuntivo hace tuviera o tuviese. Ahí entonces la segunda regla es para los pretéritos. Parece difícil esto, pero ya lo van a ir entendiendo. La tercera regla de irregularidad es para los tiempos futuros. Cada regla tiene un tiempo. La primera es del presente, la segunda del pretérito y esta tercera es para el futuro. Y la regla dice que si el verbo es irregular en el futuro imperfecto del modo indicativo, también lo será en el futuro condicional simple. Por ejemplo, si yo tengo el verbo poder, acá dice yo podré en el futuro imperfecto y en el condicional hace yo podría. ¿Por qué irregular el yo podré? Porque ha perdido una vocal en el camino, ¿sí? En los dos casos, en el futuro condicional también. Si el verbo fuera regular, hacía yo podré, y esa vocal ha caído, desaparecido, y hace yo podré. Y en el futuro condicional sería yo podría, si fuera regular, pero esa E no está y hace yo podría. Bueno, entonces, repasamos, hay tres reglas, la regla de los tiempos presentes, la de los pretéritos y la de los futuros. No hace falta que ustedes las sepan de memoria, sino que sepan que hay tres reglas y se puedan fijar cómo van cambiando los tiempos. Ahora vienen los tipos de irregularidades o las causas por las cuales un verbo va a cambiar. Y acá se lo ha agrupado en tres tipos. Hay distintas clasificaciones, pero esta es una. La irregularidad puede ser vocálica, puede ser consonántica o puede ser mixta. Veamos cómo cambia cuando la irregularidad es vocálica. Vocálica quiere decir que va a haber, lo que yo les decía antes, una diptongación. Acá en el cuadrito este azul, ustedes ven que hay
4 tipos de diptongaciones. El verbo puede cambiar la raíz. En la raíz puede haber una E y en la forma conjugada una Y. Por ejemplo, apretar, aprieto. Luego, en aprobar, se hace yo apruebo. Entonces, la O de aprobar va a cambiar por UE. O en jugar, la U de la raíz va a cambiar por UE. O la I puede cambiar por IE. Por ejemplo, adquirir, adquiere. Pero en todos los casos se repite una diptongación. Bueno, otra forma de irregularidad vocálica no es la diptongación, sino cuando se produce un cambio de vocal, ¿sí? O sea que cambia una vocal por otra vocal. Por ejemplo, el verbo pedir hace él pide o pidió. Entonces, la E de pedir se cambia por una I. Bueno, en los dos casos, pide y pidió se cambió por una I. En el caso de morir, murió, la letra que cambia es la O de la raíz, cambia por una U. ¿Sí? Entonces tenemos dentro de la irregularidad vocálica que puede ser por diptongación o porque cambia la vocal. Y la tercera forma es porque hay una letra que se llama pérdida de fonema o caída de fonema. Hay una letra que ya no existe, como vimos recién en el verbo poder. Por ejemplo, en temer, hace yo temeré. Temer es el verbo modelo, ¿no es cierto? Pero si yo tomo la forma caber, no hace yo caberé, hace yo cabré. ¿Se entiende ahí que hay una E que ha caído, que ha desaparecido? Bueno, esas son las 3 maneras de irregularidad vocálica. Ahora vamos a la irregularidad consonántica, o sea que lo que va a cambiar es una consonante. Bueno, ¿cómo puede cambiar la consonante? Por ejemplo, se puede agregar una consonante. Puedo agregar la letra Y. El verbo atribuir agrega la Y y hace yo atribuyo. Puede cambiar la C por otra letra. Por ejemplo, la C por Z. Merecer hace merezco. Ahí agrega una Z. Puedo agregar una G. Por ejemplo, de salir hace salgo. De traer, traigo. Ahí agrega una consonante. O puede cambiar la consonante. Por ejemplo, la C por J. Producir hace produjo. Reducir hace redujo. O redujera. Hay una particularidad acá en todos los verbos que terminan en ducir, producir, reducir, inducir, deducir, todos van a ser el pretérito con la letra J. Es un error muy común de la lengua oral, por ejemplo, decir reducir, redució, no es redució, sino redujo, siempre con la J. Bien, entonces estos son los cambios consonántico, irregularidad consonántica. Y luego tenemos una irregularidad que se llama mixta, que puede cambiar y la vocal y la consonante. Por ejemplo, el verbo decir hace digo. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado ahí? A ver, les voy a preguntar a ver si van entendiendo. A ver, ¿quién estaba? ¿Schister está? Enzo, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, dígame en el verbo decir digo, ¿qué es lo que ha variado? Entre decir y digo, la C cambia por una G. Bien, Cambio hay consonante. un cambio consonántico. Y además de eso, La vocal de la raíz, la E cambia por una I. exacto. Entonces ahí tenemos los dos cambios. Cambio vocálico y cambio consonántico. Por eso hablamos de una irregularidad que es mixta. Se combina la vocal y la consonante. Bueno, eso es lo que vamos viendo hasta ahora. Es súper importante o lo más importante. Después tienen esto que están como secundario, digamos, que hay una pequeña clasificación donde les habla de los verbos impersonales, que esto ya lo vimos en el módulo anterior. Ah, no, con ustedes no, lo vi con primero, con las formas pasivas. Bueno, si se acuerdan del primer año, vimos las pasivas con C. Y las oraciones impersonales, ahí vimos. Acá lo enfoca desde el punto de vista de los verbos. Los verbos pueden ser impersonales cuando son verbos referidos a la naturaleza, llover, nevar, granizar.
Pueden ser impersonales las formas con haber, hacer y ser. Hubo ruido, hay helados, habrá muchas personas. Bueno, dice acá, determina cuáles de las siguientes oraciones contienen verbos impersonales. Para ello analiza sintácticamente. Bueno, si dice la A, atardeció temprano, el verbo es impersonal, el verbo sería atardecer. ¿Qué opinan? Sí. 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 En la B, esta semana llovió durante 3 días, ¿es impersonal el verbo? Sí. También. Sí. La C, esa noche el viento soplaba con fuerza. Bueno, ahí yo tengo el verbo No. soplaba Mm. y tengo un sujeto que es ¿cuál? El viento. Viento. El viento. Entonces, al haber sujeto, ya la oración no es impersonal. Y ayer amanecí con dolor de cabeza, el verbo es amanecí, pero le pregunto al verbo quién Sujeto y me tácito. lleva a qué. A un sujeto Sujeto tácito, tácito. por lo tanto esa no es impersonal. Bueno, construcciones de oraciones personales con haber y hacer. Bueno, esto lo voy a pasar, porque para mí lo más importante es el tema de los verbos irregulares. Luego hay una clasificación de lo que son los verbos defectivos o incompletos. ¿Qué quiere decir defectivos? Que no tienen todas las personas de la conjugación, que solo se conjugan en algunas personas y en algunos tiempos también. Por ejemplo, el verbo abolir, supongamos. Dice, solo las formas que llevan i en su desinencia. Por ejemplo, nosotros abolimos, vos abolís o él abolía, en esas formas, pero no puedo conjugarlo entero al verbo. El verbo soler, que es usado también, dice, se conjuga solo en presente y en pretérito imperfecto. Por ejemplo, nosotros solemos, ahí está en presente, él suele, vos sueles o tú sueles. Él solía, nosotros, ellos solían. No está en todas las personas en todos los tiempos. Muy bien, vamos ahora a las formas no personales del verbo, que este es otro tema del módulo importante. Las formas se llaman no personales porque no tienen persona, o sea que la misma palabra es para cualquier persona, para la tercera, la segunda o la primera, indistintamente. Bueno, las formas son en la forma infinitiva, que ya sabemos que la reconocemos por la terminación en ar, en er o en ir, si es de primera, segunda o tercera conjugación. Luego está el participio, que funciona como un adjetivo, y lo voy a reconocer porque tiene dos formas, en ado o en ido. Bueno, esa forma ado, ido, es la forma regular. Pero, ¿qué ocurre? Que también hay participios que son irregulares. En tal caso, en ese caso en que sean irregulares, no van a terminar en ado o en ido, sino que las terminaciones van a ser en to, en so o en cho. Por ejemplo, acá tienen un cuadrito donde tienen la forma regular y la forma irregular. Por ejemplo, del verbo freír, la forma regular va a ser freído y la irregular va a ser frito. Ahí termina en to. Y la forma regular en ido. Suspender, supongamos, de la forma regular es suspendido y la forma irregular suspenso. Ahí termina en so. ¿Sí? A ver, yo le voy a dar un verbo y ustedes me van a decir cuál es la forma regular y cuál sería la irregular. A ver, Leticia. Si yo tengo el verbo... acá ya está en el cuadrito. Bueno, el verbo... a ver, uno que no está en el cuadrito. Ay, no. Me estoy quedando sin tiempo. El verbo corromper. ¿Cómo sería? No importa si no la sabe, pero ejemplo. Corromper. En el participio no le regular escucho, sería corrompido. Corrompido, sí. Y el o irregular corrompida. sería Y el político. corrupto. Corrupto, exactamente. Entonces, el corrupto termina en to, que es una de las terminaciones Corrupto. justamente de los participios irregulares. Muy bien. Entonces, hay
que aclarar que algunos verbos no tienen las dos formas, no tienen el regular y el irregular, ¿no? Hay algunos que tienen, por ejemplo, solo la forma irregular, no la regular. Eso también puede darse. Bueno, pasemos al gerundio. El gerundio es otra forma no personal del verbo que funciona como un adverbio, o sea, equivale semántica y sintácticamente a un adverbio. ¿Cómo lo voy a reconocer? Porque tiene dos terminaciones, ando o yendo, ¿sí? Por ejemplo, a ver acá, lo persuadió diciéndole mentiras. Diciéndole termina en yendo. Semánticamente, el gerundio siempre me va a indicar anterioridad o simultaneidad con respecto a un hecho, pero nunca puede indicar posterioridad. Por ejemplo, habiendo estudiado el caso, ganó el juicio, ahí está indicando anterioridad. Leyendo se aprende, entonces ahí me está indicando que hay dos acciones a la vez, la de aprender y la de leer. Pero es incorrecto decir, por ejemplo, a ver si está acá, se bajó del vehículo cayendo poco después. Esa posterioridad es incorrecta. Se estrelló el avión muriendo sus ocupantes. Eso no está bien aplicado el gerundio cuando indica posterioridad. Bueno, entonces ya tenemos las tres formas verbales que son el gerundio, el participio y el infinitivo. Y luego acá les explica lo que son las perífrasis o frases verbales. Las frases verbales se usan mucho en español y es cuando se combina una forma conjugada más una forma no personal. Por ejemplo, y más una preposición también puede ser. Por ejemplo, en el caso de decir echó a volar, yo tengo el verbo conjugado echar más una preposición a más un infinitivo. O sea que la frase está formada por tres elementos. Verbo conjugado, preposición y volar es infinitivo. También puedo formar la frase verbal con el verbo más un gerundio. Por ejemplo, tengo comprendido, tengo comprendido es verbo conjugado más participio. Es verbo más participio. A ver dónde está el gerundio. A ver, está almorzando. Ahí está el gerundio. Está el verbo conjugado y almorzando es el gerundio. Entonces puede ser verbo más infinitivo, verbo más gerundio o verbo más participio. Otro aspecto de las frases verbales son que cada una tiene un significado, ¿no? Eso sería la semántica de las frases verbales. Algunas, por ejemplo, están indicando que una acción ha terminado, son terminativas. Por ejemplo, dejé de jugar porque me sentía cansado. Entonces, ¿cuál es la frase verbal? Dejé de jugar. ¿Cómo la analizo esa frase verbal? Está formada por un verbo, dejé, más ¿qué? A ver, Josefina. Dejé es el verbo conjugado. ¿Y de qué sería? ¿Qué clase de palabra? Una preposición. Bien, entonces verbo conjugado más preposición más... Sí, y de infinitivo. Más infinitivo, correcto. Bueno, otras puede, por ejemplo, cuando aparece la frase verbal formada por el gerundio, el sentido de la frase es la de continuar, ¿no? Una acción o continuativa, dice acá. Por ejemplo, con el verbo estar, seguir o andar. Por ejemplo, anda saliendo mucho, ahí sería continuativa. Están estudiando, supongamos, ¿no? Acá dice, sigo estudiando inglés, entonces da el sentido de continuativo. Bueno, como quedan 3 minutos, yo quiero ir al práctico ya para sacar las dudas. Acá está el práctico del módulo 5, que tiene un artículo del diario de espectáculos. Entonces, en ese artículo dice, subraya los verbos del texto anterior, separa raíz y desinencia y escribe el verbo modelo, que es lo que hemos hecho al comienzo de la explicación que yo les di. Y acá les pone un ejemplo. Por ejemplo, el verbo detiene,
Viene del verbo detener, lo tengo que comparar con el verbo modelo temer, teme. Entonces acá yo, separando raíz de sinencia, digo que el verbo es irregular en la raíz por diptongación. ¿Cuál de todas? La E por la Y. ¿Mm? Bien, tomamos otro verbo del artículo. Por ejemplo, a ver dónde está. A 28 años del suceso de Mujer Bonita que lanzó a la fama Julia Roberts, vuelve a estar en la cresta de la ola. Bueno, ahí yo tengo dos verbos, lanzó y vuelve. Supongamos que analice lanzó. Entonces, ustedes escriben lanzó, viene del verbo lanzar, ¿sí? Lo van a comparar con el verbo modelo amar, y abajo de amar, ¿qué forma voy a tener que poner? En el mismo tiempo y persona que lanzó, que está en perfecto simple. Entonces, amar, voy a poner amó. Amó. Bien, y ahí comparo automáticamente. Lan y lans son iguales y o son iguales. Por lo tanto, ese verbo es, ¿cómo se Regular. clasifica? ¿Como regular o como Regular. irregular? No, fíjense. Regular. Regular, porque no hay cambio, exactamente. No hay ningún cambio, ni en la raíz ni en la decencia. Entonces lanzó, yo le voy a poner regular. Ahora dice Julia Roberts vuelve. Ese verbo, esa forma vuelve. Bueno, voy a poner el infinitivo volver, como es de la segunda conjugación. ¿Qué verbo modelo le va a corresponder? Temer. Temer, muy bien. Y como está en presente, voy a poner teme. Ahí separo raíz de desinencia y veo que es tem, la raíz, y la desinencia. Pero la raíz de la forma conjugada, vuelve, y la forma infinitiva es volve, ¿sí? No son iguales. Ahí de volve se ha formado vuelve. De esa forma es irregular en la raíz. ¿Y qué es lo que ha cambiado? De una O se ha formado UE, o sea, Por diptongación. por Por diptongación. diptongación. Una vocal Correcto. abierta y una vocal cerrada. Muy bien, entonces ya lo van a entender. Bueno, como quedan 1 minuto 27, me apuro. El ejercicio 2 es para aplicar las reglas de irregularidad. Entonces, en las formas punteadas, ustedes tienen que colocar los verbos siguiendo las reglas. Entonces, la primera regla era del tiempo presente. Entonces, en el ejercicio 2 voy a poner todos los verbos en presente. En el 3 corresponde a la segunda regla. Voy a poner todos los verbos en pretérito perfecto o imperfecto. Y en el ejercicio 4 le va a corresponder la tercera regla, que es todo en futuro. ¿Sí? Bueno, y luego el ejercicio 5 tiene que conjugar el verbo caber. Y el 6 tienen que completar con las frases verbales. Bueno, me despido antes que se corte. Cualquier duda me mandan por privado, chicos, la consulta. ¿Sí? Bien.